Gusto, buenas tardes. Yo muy contenta de estar acá nuevamente con ustedes. María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. Y esta tarde, en un horario distinto al que por lo general nos estamos reuniendo, vamos a conversar acerca de un tema que ha estado en la palestra este fin de semana, pero con todo, y tiene que ver con la posibilidad de las personas que tienen fijadas pensiones de alimentos y que se les ha adeudado esta pensión, la posibilidad de pedir que con la retención del 10% de la AFP pueda ser pagada o al menos amortizada esa deuda. Entonces va a estar con nosotros el abogado Mauricio Prades, quien va a conversar con nosotros acerca del procedimiento, cómo lo debe realizar y nos va a orientar un poquitito cómo poder hacerlo si en caso no nos sentimos preparados o preparadas para poder hacerlo solos o solas a través de los distintos canales que les vamos a explicar. Está también la posibilidad de que lo hagan a través nuestro, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, como siempre recepcionándoles sus consultas www.cajmetro.cl. Estamos a disposición de ustedes también para poder responderle a sus consultas. Por ahí viene Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Buenas ¿cómo estás? tardes. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Les comentaba a las personas que se unieron a la transmisión, que ya van varias personas que están acá atentos, que vamos a conversar acerca de esta posibilidad de que nos entrega la ley de poder retener este 10% que se consiguió, que se obtuvo en razón del dinero de las AFP, de todas las personas que tienen dinero en sus cuentas de ahorro previsional y que pueden hacer uso de hasta un máximo, dice la ley, ¿cierto? Bueno, tú nos vas a explicar mejor, de ese 10%, pero que se puede llegar a pedir que se retenga ese dinero, la totalidad o parte, siempre y cuando esté fijado un monto de pensión de alimentos y esa pensión de alimentos no se hubiera pagado totalmente o hubiera alguna parte que se esté adeudando. Entonces, antes de eso, y para todas las personas que nos están viendo, quisiéramos hacerle una sugerencia que tiene que ver con que hemos oído en las distintas autoridades, nos han recomendado el realizar este trámite de la solicitud del 10%, pero hacerlo de manera no presencial, utilizar los canales que se van a disponer de las páginas web de las AFP para solicitar esta retención y que no se van a realizar atenciones personales presenciales en las oficinas, no por el momento, no desde el día jueves de esta semana cuando se va a poder comenzar a solicitar el pago de este 10%. Entonces nos sumamos también al llamado a hacer la solicitud a aquellas personas que efectivamente lo necesitan, que están en apuros económicos, hacerlo de esta manera porque si nos vamos todos a pedir el dinero de una sola vez el mismo jueves, vamos a colapsar el sistema en minutos. Entonces, también ahí hacer un llamado, si lo necesitamos urgentemente, perfecto. Si no es tan así, esperar un poquitito para que las personas que sí realmente lo necesitan y es como su única posibilidad, puedan acceder. Y así no nos entorpezcamos unos con otros. Ese sería como el primer llamado. Ahora, Mauricio, tú como abogado especialista con hartos años de trayectoria en la Corporación de Asistencia Judicial, fuiste abogado jefe de una de nuestras oficinas más grandes de San Miguel y ahora estás como staff del equipo de soporte, ¿cierto? Te queríamos pedir que nos puedas ayudar, nos expliques cuáles son las posibilidades que nos entrega la ley en razón de esta solicitud del 10% que conversábamos, tenemos la posibilidad, todos los que tenemos la cuenta de la AFP, poder pedir que ese dinero se nos devuelva. ¿Y qué pasa con aquellos alimentantes, padre, madre, abuelo, que tenga una pensión de alimentos que deba pagar y que esté en deuda? Por favor, Mauricio, te escuchamos. Bueno, lo primero que hay que tener presente, María Paz, es quiénes son las personas que pueden eventualmente hacer esta solicitud de derecho a retiro en la AFP. Primero, el cotizante, ¿ya? Que se encuentra afiliado a una AFP. Además, el beneficiario de la pensión de vejez, el beneficiario de la pensión de invalidez y también el beneficiario de la pensión de sobrevivencia. Son los cuatro casos que contempla finalmente la ley. ¿Ah? No contempla las rentas vitalicias, por ejemplo, ni el sistema antiguo. ¿Ya? No están contemplados, no están considerados respecto de esta
de esta ley, reforma constitucional. Otro aspecto que es relevante tener presente es que, que el retiro es voluntario, ¿ya? O sea, puedo ejercerlo o no, no hay una obligación a realizarlo. Claro. Que ese 10% es compatible con todos los otros derechos que se han establecido a propósito de la pandemia COVID, vale decir, ingresos familiares de emergencia, el bono COVID y otros beneficios que se han generado por parte del Estado. Respecto de lo que señala directamente, la ley establece un mínimo de 35 unidades de fomento para efectos de retiro como mínimo, y un máximo de 150. 35 equivale a 1 millón de pesos aproximadamente, y 150 unidades de fomento equivale a 4.300.000 pesos aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa si un cotizante tiene menos del mínimo? Claro. Bueno, él podrá evidentemente hacer la solicitud respecto del total de los fondos que tiene disponible en la AFP, ¿ya? Se pagará esto en 2 cuotas, el 50% de cada una de ellos, pero existe un acuerdo de parte de las administradores de fondos de pensiones que están comunicando a través de los medios de comunicación que cuando se pide el mínimo, ellos harán el pago en una sola cuota, ¿ya? Y es importante eso que nos estás diciendo. Exactamente. En consecuencia, eso dice además importancia con lo que vamos a tratar más adelante respecto de la retención de esos fondos cuando existe deuda alimenticia, que es la única excepción que contempla la ley. Esta solicitud se puede ejercer dentro de un plazo de un año, 365 días después de publicada la ley. Estos montos no están sujetos a impuestos ni a costos adicionales por el trámite, ¿ya? Y se puede solicitar, como tú muy bien señalaste, en esta primera etapa, ¿ya? Por la plataforma digital de la respectiva AFP, y semanas posteriores se permitirá que se realice a través de forma presencial. La ley también contempla que se haga de forma telefónica, también lo establece. Ahora, sobre eso no ha habido mucha información de la administradora de cómo se puede materializar, porque lo que sí ha señalado en definitiva la administradora es que se va a poder hacer a partir de un formato, ¿ya? Donde hay que llenar una serie de documentos, el folio, la fecha, el nombre, la identidad de la persona, el correo electrónico, es muy importante también en ese formato, el teléfono, y además el monto, ¿ya? A pedir. Y eso también, de acuerdo al oficio de la superintendencia que remitió la semana pasada a la AFP, señala además que en relación a los extranjeros que no tengan cédula de identidad van a requerir 2 datos adicionales, ¿ya? Que es el NIC, que es el número identificatorio de cotización, y además la cuenta de acceso a la AFP. Para ese caso, exclusivamente, sí va a ser necesario tener la cuenta de acceso, que hoy día no es requisito. Por eso las AFP han informado de que las personas no concurran a las administradoras, a las instituciones, porque en realidad ese dato, ese antecedente no es necesario para la reducción del trámite. Exactamente. ¿Dónde se deposita? Que también es otro antecedente fundamental. Cuando tú haces la solicitud, también tú tienes que señalar si quieres que se te cargue, por ejemplo, a la cuenta 2 de la misma AFP, que se te transfiera alguna cuenta bancaria, que puede ser una cuenta corriente, a una cuenta RUT, cuenta Vista, o también se puede transferir una cuenta de la caja de compensación, se llama cuenta de provisión de fondo. Y finalmente, si no tienes cuenta y no quieres, o no derechamente no quieres hacerlo alguna de las cuentas, puedes pedir un vale vista nominativo. Una vez que la persona realiza la solicitud, tiene 2 días hábiles la AFP para aprobar o rechazar. Podría rechazar, por ejemplo, porque los datos van incompletos, porque, en fin, no pudieron corroborar efectivamente la identidad de la persona, en fin, por varias situaciones de carácter más bien formal. O que derechamente tampoco eres afiliado, o derechamente no tienes monto, digamos, en la cuenta. También es una alternativa. Como le expliqué, se paga en 2 cuotas, ¿ya? El 50% del monto a los 10 días de efectuada la solicitud, y 30 días después el saldo restante. Ojo, teniendo presente lo que está informando la AFP, esto operaría solamente por lo que se ha señalado respecto de montos que sean superiores al mínimo. Porque en teoría, cuando se pida el mínimo, se debiese pagar en una sola cuota, atendido lo que están señalando las instituciones. Con el monto, principalmente. Principalmente el monto, efectivamente. Si es el mínimo, es un monto inferior. Si evidentemente el afiliado tiene fondos provisionales que no llegan al mínimo.
¿qué pasa con estos fondos? Y la ley los declara extraordinariamente intangibles, o sea que no se pueden tocar. Entonces, no se pueden embargar, no se puede retener, no pueden ajustarse a ninguna otra deuda que exista o que tenga eventualmente el afiliado. No pueden ser objeto de compensación legal o contractual, ¿ya? No constituyen renta ni remuneración, son inembargables, ¿ya? Y tampoco se pueden descontar de la compensación económica en juicio de divorcio que ya se hubiese decretado, ¿ya? Vale decir que si se decretó una cantidad de traspaso de fondos previsionales, no se puede afectar esa sentencia ya que fijó esos fondos en favor de uno de los cónyuges, no se puede afectar esa suma. Ahora, ¿cuál es la excepción? Y esto es lo que nos interesa a todos. Exactamente, de redoble de tambores. Todo de tambores. Exactamente. La excepción son las deudas originadas por obligaciones alimentarias, dice, o también alimenticias, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la persona tiene que haber establecido, o a través de algún acuerdo, una mediación, una transacción, o en un juicio, se tiene que haber establecido una pensión alimenticia en su contra, ¿ya? Luego, ya que exista deuda, ¿ya? En el pago de los alimentos, que no haya pagado, incluso se considera bien para todos los efectos de la claridad de qué es deuda, si la persona, por ejemplo, no ha reajustado la pensión alimenticia. A veces ocurre eso, que se fija Sí. un monto, un porcentaje del ingreso mínimo, Así es. 100.000 pesos, y la persona sigue pagando 100.000 pesos durante mucho tiempo. Bueno, esa persona, para todos los efectos, es deudor. Y lo otro, que es también muy importante, que esa deuda se encuentre liquidada en el proceso judicial respectivo. Y Vale ahí, decir, eso, tradujamos. y ahí es muy importante, porque la ley no distingue si son alimentos provisorios, por ejemplo, o alimentos definitivos, ¿ya? Los alimentos provisorios se fijan en los juicios de alimentos, cuando se está pidiendo alimentos. Y si hay deuda en ese procedimiento, esta persona perfectamente, la alimentaria perfectamente, podría pedir también la retención a propósito de esa deuda que está liquidada en ese juicio. Pero la regla general es que efectivamente esa causa, cuando concluye y se fija la pensión alimenticia y la persona no cumple, se abra una causa de cumplimiento, ¿ya? Y en esa causa de cumplimiento se piden, evidentemente, todos los apremios, se pide la liquidación de la pensión alimenticia. También se puede fijar excepcionalmente en otros juicios. En un juicio de violencia intrafamiliar también se pueden fijar alimentos. Claro. Y también, en virtud de aplicación del artículo 22 de la Ley de Familia, también se puede fijar en causa de vulneración de derechos, ¿ya? Ahora, es importante la liquidación, porque la liquidación es lo que efectivamente determina que existe una deuda. Ahora, hay pasos. Cuando se solicita la liquidación, pasa un funcionario contable, ese funcionario hace todos los análisis respecto de los pagos existentes, lo que debió pagar, y evidentemente después de arrojar una determinada cantidad, arroja una liquidación y esa liquidación es notificada a ambas partes. Esa liquidación puede ser objetada dentro de tercero día. La liquidación, por ambas partes. Mauricio, para las personas que se están preguntando la liquidación, para traducirla a un lenguaje un poquito más sencillo, es la diferencia entre lo que me deberían haber depositado por pensión de alimentos versus lo que efectivamente me depositaron, con este monto reajustado que tú nos hacías ver hace un momentito atrás. Esa es la liquidación. Y esa es la liquidación. Es el que se tiene que informar tanto a la persona que está demandada para pagar los alimentos como a quien que debe recibir los alimentos para que se pueda revisar y decir, sí, efectivamente esto es lo que me deben, o decir, no, yo este dinero no lo pagué en la cuenta, pero yo compré un medicamento muy caro, pagué la clínica de mi hijo, hija, le entregué el dinero por mano, todo ese tipo de situaciones. Entonces la otra parte también tiene la posibilidad de informarle al tribunal. Es muy importante lo que tú señalas, porque efectivamente hay dos situaciones que se pueden generar en ese periodo, de 3 días. Uno puede objetar la liquidación, porque el cálculo numérico es incorrecto. No consideraron pensiones efectivamente pagadas, o eventualmente reajustes por parte del tribunal. Ojo que pueden objetar ambas partes, parte alimentante, parte alimentaria. Claro. ¿Ya? O sea, el que tiene que pagar y la persona que se beneficia de esa suma de dinero, para hacer la distinción. Pero también lo que puedo hacer efectivamente lo que señalas tú, se puede imputar por gastos útiles o extraordinarios que se generan a partir de gastos en vivienda, en educación y en salud. Esos gastos que efectivamente el alimentante incurrió en beneficio de sus hijos, ¿ya? Se hacen presente al tribunal, ¿ya? Y el tribunal, hay que probarlo con documentos, y el tribunal lo que hace es finalmente, después de
dar un traslado o darle, o preguntarle a la contraparte si eso es efectivo, si genera un mini procedimiento, ¿ya? Acoge o rechaza eventualmente esa imputación. Y eso lo que genera es que eventualmente esa liquidación pueda bajar. Claro. Y vuelve nuevamente al funcionario contable del tribunal, que practica una nueva liquidación y luego es nuevamente notificada a las partes. ¿Qué es lo relevante de esto? ¿Ya? Que todos los procesos tienen tiempos de demora. ¿Ya? Naturalmente, esta ley está generando un tremendo interés Así es. en muchas personas, precisamente porque el drama que existe en Chile es que el 84% por datos estadísticos del Ministerio de Desarrollo Social, el 84% de las personas se encuentran morosas en el pago de la evaluación alimenticia. Y en 60% de esos casos son casos graves, ¿ya? O sea, son montos importantes. Montos ¿Ya? importantes. Exactamente. Entonces, ahí se genera un foco de mucha relevancia y por eso, en definitiva, el legislador, que el Congreso, para los efectos de esta ley, excepcionó particularmente el tema de la deuda alimenticia. ¿Cuáles son las formas en que uno puede, el paso a paso, en que uno puede ejercer este derecho? Bueno, primeramente, solicitar la liquidación, que como te explico es fundamental. Y luego, que sale la liquidación y que efectivamente si no hay objeción, yo podré pedir la retención ya de esos bienes a partir de alguno de los procedimientos de las formas que establece la ley. Si es en el juicio de alimento o en el juicio de cumplimiento, lo haré a través de un escrito. De hecho, ya están circulando algunos escritos modelos para el efecto de ejercer en carácter como medida precautoria. Pero también yo lo puedo pedir en otros procedimientos. Por ejemplo, como una medida prejudicial precautoria, en el juicio ejecutivo, obligación de dar, cuando efectivamente los montos son mucho mayores, ya se demanda ejecutivamente en materia de familia, o también en el mismo juicio, cuando ya está iniciado, yo podré pedir embargo de esa suma de dinero. Ahora, estos derechos a retención son derechos condicionados. ¿Condicionados a qué? Condicionados a que el afiliado o el beneficiario efectivamente ejerza el derecho de retiro. Puede no hacerlo. No Así es. obstante ello, se recomienda que la gestión, tanto de liquidación como de retención, se realice de manera urgente. Porque todos, por los medios de comunicación, ya nos hemos enterado que a partir del día jueves 30 ya van a estar disponibles las AFP para los efectos de recepcionar esta solicitud. ¿Cuál es la recomendación final respecto de este trámite? Porque efectivamente el Poder Judicial tiene a través de su plataforma de trámite fácil la posibilidad de poder hacer varias solicitudes. Uno puede pedir la retención, puede pedir la liquidación, puede pedir liquidación y retención. Todavía no está, entiendo, el módulo de retención del 10% aún, pero entiendo que estaría habilitado para el día jueves 30, perdón. Lo que Entonces, sí ¿cuál es está la habilitado situación? para pedir la liquidación. Eso sí está Sí, habilitado. para eso está. Y eso se puede, y la persona puede concurrir personalmente a través de su clave única y hacer la solicitud respectiva. Ahora, A través ¿qué es del lo portal de importante? internet. O concurrir personalmente, pero a través del portal de internet. No ir no ir Así al es. tribunal. No. No. Lo Hacerlo ahí. hace todo de forma digital, de forma no presencial, Eso. de forma remota. Ahora, ¿qué es lo relevante? Porque acá hay un tema de tiempo. Va a haber una demanda importante de personas ya que van a hacer la solicitud de adhesión. Vale decir, eso puede generar un eventual colapso en el sistema de tribunales. En consecuencia, los tiempos de demora en ese trámite, lo más probable es que aumenten, porque van a ser más liquidaciones que las que ellos regularmente recepcionan. Claro. En consecuencia, lo que se sugiere, ya en este caso, es que conjuntamente con la liquidación de la pensión alimenticia, se pida también la retención de esos montos, para los efectos Eso. de resguardar y no hacer ilusorio finalmente, ¿ya? Por toda la complejidad que te expliqué, ilusorio el derecho a poder acceder a esos montos. En otras palabras, de no hacerlo de esa forma, dado que la AFP tiene un plazo legal para los efectos de entregar esos fondos, que son 10 días una vez que se haga la solicitud, y lo más probable es que 10 días no se demore por todo este trámite, porque pueden objetar, porque eventualmente pueden imputar, o sea, puede haber una demora en el procedimiento judicial. Claro. Y si eso se genera, puede ser que efectivamente finalmente el deudor
termine retirando sus fondos antes de que se tramite y gestione ese oficio a la AFP para la retención de los fondos. Y ahí el alimentario va a quedar sin nada, eventualmente. Absolutamente. Así es. En consecuencia, la recomendación respecto de ese tema, María Paz, es precisamente hacer la liquidación y conjuntamente la retención de ese 10%, explicando que atendido la potestad cautelar por un caso de urgencia, se retenga precisamente esos montos, porque sabemos que en 10 días parte de esas platas, o todas eventualmente, van a estar disponibles para finalmente el afiliado. Y claramente con eso no se imposibilitaría poder ejercer el derecho de retiro con cargo, digamos, a la deuda alimenticia. Nos han hecho, no sé, Mauricio, ¿algo más que quisiera señalarlo o podemos ir leyendo algunas preguntas que nos han ido llegando? Veámosla. Ya. Eso es todo. Mira, dice que la liquidación debe ser actualizada al mes que se pida la retención. Eso nos pregunta Cecilia. Sí, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente, no es necesario que sea al mes. Pero obviamente, en la medida de que sea más reciente, va a tener una tramitación más rápida por parte del tribunal. Sí, es que lo que pasa es que si la liquidación es antigua, tiene 6 meses, tiene 8 meses, probablemente cuando tú pidas la retención el tribunal no te la dé de plano, a menos que la pidas en virtud de esta potestad cautelar que estoy señalando, claro, porque va a considerar que puede haber ocurrido en este periodo intermedio pago de la pensión alimenticia. En consecuencia, no sería una liquidación actualizada. Claro que sí. Vale decir, si hay una liquidación que tenga algunos meses, puede hacerse la solicitud. Si ya tiene más tiempo, se recomienda derechamente que se haga la solicitud de liquidación de la deuda alimenticia. Perfecto. Mira, nos hacen preguntas así como que hay tipos de liquidaciones en el portal. ¿Cuál sería la que uno tiene que solicitar? Es la única. Hay una que dice liquidación de deuda. Ya, liquidación de deuda. Sí, sí, en trámite es fácil. Perfecto. ¿De qué tipo de notificación se trataría al alimentante? ¿De qué tipo de notificación se trataría para el alimentante? La notificación se le notifica, vale la redundancia, al medio de notificación que él dejó estipulado en la demanda. Si fue correo electrónico. O en carta certificada, efectivamente. Carta certificada. Es lo que, claro, se ha fijado en su minuto en la demanda, ¿cierto? Así es. ¿El plazo para la objeción es común para ambas partes? Sí, dijimos que sí, que eran los 3 días que tú señalaste. Te puse atención, Mauricio, ¿ah? Para el alimentante se notifica por carta certificada, bueno, lo dijimos, si se determinó que era el domicilio o era por correo electrónico. ¿El plazo comienza a correr desde la notificación? Sí, desde que yo me entero, desde ahí corren los 3 días. Todos los plazos siempre empiezan a correr desde la notificación. ¿3 días hábiles o 3 días normales? Todos los días hábiles, sí, son hábiles. Hábiles para efectos judiciales, incluye día sábado. Mira, importante. Y se descuenta el domingo y los feriados. Sí, es importante. Se descuentan domingo y feriados, efectivamente. Ya. Yo hago el trámite y en la sección de litigantes, uno sale como el deudor, sale como demandante, en paréntesis, el deudor, y como demandado yo, quien demandó. Como que se cruzaron las partes, según lo que entiendo aquí. Si existe algún problema a la hora de solicitar la liquidación. ¿Pero eso aparece en el sistema cuando se inició la causa? Al parecer. Maca Estudillo nos pregunta eso. ¿Pero está terminado ese juicio? ¿Está pendiente? Porque puede ser un error de digitación, ¿eh? O sea, que efectivamente hubo un error al ingresarlo, pero derechamente ella podría hacerle el abogado, de hecho, pedir la aclaración efectivamente en el sistema, que haga la rectificación, invirtiendo los roles a las partes. Perfecto. ¿Qué pasa si no se logra notificar al deudor? ¿Qué pasa si en estos 3 días que él debería ser notificado se cambió de domicilio, no tengo cómo encontrarlo? ¿Qué pasa ahí, Mauricio? Bueno, si tú fijas un domicilio, tú estás obligado, se te va a notificar el domicilio que tú tengas. Te va a llegar ahí la notificación. Pero también está la opción, efectivamente, de que por alguna razón esa persona no sea posible notificar. Y en ese caso, claramente, se genera un problema finalmente para la alimentaria, de no poder concluir el proceso de notificación de la liquidación.
Perfecto. ¿Qué pasa cuando el causante de pensión de alimentos ya es mayor de edad? La ley no distingue, ¿eh? La ley no hace una distinción. Acá son alimentos mayores, alimentos menores para menores de edad, para niños, niñas y adolescentes, como para personas mayores de edad. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Perfecto. No distingue tampoco si son alimentos entre cónyuges, por ejemplo. ¿Ya? No hay diferencia. La ley habló de obligaciones alimentarias. Ese fue su objetivo. Deudas en ese tipo de obligaciones. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el causante de pensión de alimentos? Perdón, lo leí. Hola, yo demandé hace más de 5 años y nunca me acerqué para dar aviso que no me estaban pagando. ¿Me sirve solicitar la liquidación a pesar de los años que no ha pagado la otra parte? No hay ningún inconveniente, no existe ningún inconveniente. O sea, uno puede pedir, si efectivamente la persona no cumplió con su obligación alimenticia y hay deuda, puede pedir la liquidación cuando lo estime pertinente. Puede haber pasado 2, 3, 5, 10 años, lo que sea. Lo importante es que si ahora estima pertinente ejercer ese derecho de efectivamente hacerlo efectivo respecto de los fondos previsionales que eventualmente puede pedir que se le entreguen al afiliado, lo haga a la brevedad posible. Perfecto. Si el alimentante ya es mayor de edad, ya puede actuar como parte. Supongamos que es el Sí, hijo claro, que ya cumplió la mayoría de sí, edad y que fue su padre o absolutamente. madre quien en su minuto pidió los alimentos. Se encuentra facultado para hacer la solicitud personalmente. Perfecto. ¿La liquidación se puede pedir en cualquier momento? Sí. En cualquier momento. No hay ningún inconveniente, no hay fecha exacta. Ahora, la lógica es que, por ejemplo, a veces puede ocurrir que existan retrasos de días, ¿ya? La lógica es esperar por lo menos un periodo, a lo menos un periodo de pago de pensión alimenticia para hacerlo efectivo, ¿no? Por solamente el retraso de días, eventualmente uno lo puede pedir, no hay ningún inconveniente, no hay una restricción ni una prohibición legal al respecto, pero claramente el tribunal va a entender que efectivamente puede pagar en ese periodo de días posteriores a la solicitud. Nos pregunta Dayana, ¿dónde se hace la retención? Bueno, es un buen punto, Importante porque pregunta. efectivamente, sin duda, porque, a ver, entendemos que esto es un derecho condicional. ¿Qué es lo que señala la ley? La ley promulgada, que todavía no es publicada, ley de la República. Lo Claro, nos que, lo que estamos señala, de adelantando. teoría, nos estamos adelantando, señala que se podrá hacer efectivo respecto de los fondos retirados, ¿cierto? Cierto. Y los fondos retirados uno debe entender efectivamente que son los fondos que salieron de la AFP. Ahora, ¿qué es lo que nosotros interpretamos? Nosotros interpretamos que finalmente esa solicitud se puede efectivamente realizar a la AFP para que la AFP retenga, ¿ya? Siempre y cuando el afiliado realiza la solicitud de retiro y esa solicitud sea aprobada por la AFP. En consecuencia, en esa etapa, ¿ya? Cuando uno pide la retención de determinados montos por concepto de deuda alimenticia, le pide a la AFP que parte de ese monto sea traspasado directamente a la cuenta de ahorro a la vista de la parte alimentaria. Y de ahí la transfieren. Pero también podría perfectamente pedir la retención, ¿ya?, de bienes en la cuenta de ahorro 2 de la FP, o también en la cuenta corriente, o en la cuenta RUT, o en la cuenta de ahorro, o eventualmente en la cuenta de caja, en la caja de compensaciones, respecto de esos montos que están ahí depositados a propósito de esta solicitud. El punto es que esto se complejiza cuando la solicitud se hace a través de un vale vista nominativo, porque esa plata claramente saldría, digamos, del patrimonio, y ahí sería muy difícil hacer la trazabilidad de ese monto. ¿Dónde está finalmente esa plata? ¿Cómo la hago? ¿Cómo ejerzo esa retención judicial? En consecuencia, respondiendo derechamente a la pregunta, en nuestra opinión hay dos etapas. Una, derechamente, que es la retención en la AFP, y dos, en alguna de las otras cuentas que eventualmente puede pedir el afiliado para que le transfieran los montos de la AFP. Perfecto. Hola, tengo una duda al respecto porque la liquidación que hice en enero de este año fue aceptada y, comillas, gané. Pero el demandado lo quiso llevar a la Corte de Apelaciones. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, es un juicio pendiente, debo Claro, entender. claro. Ya, si es un juicio pendiente, hay que esperar que efectivamente se dicte una sentencia respecto de la causa apelada. Así que no es una sentencia firme y ejecutoriada. No obstante ello, si la persona no ha pagado, el alimentante, el deudor, no ha pagado los alimentos provisorios, ella podrá hacer exactamente lo que estoy señalando: pedir la liquidación respecto de los alimentos y pedir que se retengan
a propósito de estos retiros de fondos que puede pedir el deudor. Les agradezco a nuestros queridos abogados, que he visto algunos por aquí que nos han ayudado en las respuestas, mientras tanto a contestar el resto de las personas, así que se agradece también que participen en este canal. A ver, después dice, duda, ¿se puede pedir la retención del 100% de los fondos que pueda retirar el afiliado o solo se puede acceder al 50%? O sea, a ver, la lógica y el espíritu de la ley es que efectivamente respecto de esta excepción, diga relación exactamente con la deuda alimenticia. Y esa deuda alimenticia, si abarca el 70% de los montos solicitados a retirar, será esa suma. Si corresponde al 30%, será respecto al 30%. Y si es el 100%, si se alcanza a será cubrir respecto la al 100%. deuda o no se alcanza a cubrir la deuda con el dinero que se vaya a Exactamente. retirar, es lo que me va a tocar a mí, en definitiva. Si eventualmente... cuando que me tiene que pagar de alimentos, haga el trámite y quiera retirar esos fondos. Absolutamente. Y un poco para cerrar ese punto y que no quede duda, si efectivamente la deuda alimenticia es de 1,5 millones de pesos, por ejemplo, y el afiliado deudor pide la entrega o el retiro de los fondos por 1 millón de pesos, claramente la deuda alimenticia y se tramita y se retiene y se le paga a la persona, a la parte alimentaria, va a quedar una deuda en el mismo sistema de 500.000 pesos. Me refiero en la causa judicial. Claro. Porque efectivamente en la liquidación va a constar de que parte de esa deuda se pagó con cargo a esos fondos que fueron retenidos. Claro, pero quedó un saldo que no se alcanzó a cubrir. Entonces quedó un saldo efectivamente, como la deuda de ahí. Y eso sigue siendo para todos los efectos deuda. Perfecto. Bueno, aquí nos pregunta, ¿qué ocurre si el alimentante no solicita el retiro del 10%? Todo lo que conversamos lo guardamos en el cajón. Claro, efectivamente, pero hay que considerar de que existen 365 días para hacer la solicitud. ¿Ya? Y de acuerdo al oficio que remitió la Superintendencia de Pensiones, señala que la persona podría hacer varias solicitudes durante el año, o retiros parciales, en otras palabras, hasta completar el máximo que establece la ley. Yo escuchaba al presidente de la AFP ahora en las noticias y en torno a esto mismo, de que las personas están pensando es quizás no retirar el 100% ahora, pedir una parte o no tener claridad. Entonces también es importante que, independiente que hoy quizás el alimentante o la alimentante pueda contarnos y decirnos, no, yo no voy a solicitar el 10%, así que tú no sacas nada con ir a pedir la retención al tribunal. Nada quita que más adelante lo puedan hacer, así que no hay peor trámite que el que no se hace. Sin duda, o que eventualmente haga una solicitud por un monto menor ahora y el otro lo formule a los últimos días del plazo. Claro que sí. En consecuencia, el oficio tramitado por la deuda, si eventualmente se paga en parte, sugiero que se vuelva a liquidar la pensión alimenticia y esté permanentemente remitiéndose ese oficio a la AFP precisamente para actualizar el monto de la deuda. Así es. Mira, nos preguntan, ¿la retención del 10% se solicita cuando se habilita la página del trámite fácil? La retención del 10%. Claro, es que es un trámite que entiendo que debe estar habilitado a partir del día... A partir del jueves. Jueves, exactamente. A partir del jueves debería estar habilitado esa sección. Hola, tengo una consulta. Mi causa fue gestionada por la Corporación de San Miguel. ¿Puedo hacerlo yo o acercarme a la corporación? Nos da el caso de Cristi Catalán. Bueno, las personas pueden hacerlo personalmente a través de la plataforma y directamente ellos, sin necesidad de abogado. Las causas de cumplimiento de alimentos tienen esa característica. No obstante, ellos, si necesitan asesoría y representación para este trámite y trámites posteriores de otro tipo de medidas de apremio, arresto, suspensión de licencia a conducir, en fin, que insten a que el deudor cumpla con su obligación alimenticia, perfectamente pueden acercarse a la corporación a través también de su plataforma, plataforma web, o eventualmente a través de los canales que las mismas oficinas han establecido. Algunas oficinas han establecido correos electrónicos, números telefónicos, donde también los usuarios pueden tener acceso a orientación e información y eventualmente a representación judicial.
Sí, porque tal como señalas tú, Mauricio, contarle a Cristi y al resto de las personas que están con nosotros que si bien es cierto el procedimiento de cumplimiento se puede solicitar de manera personal a través de este canal que ha dispuesto el Poder Judicial, en la Corporación de Asistencia Judicial, en las corporaciones de asistencia judicial del país, nosotros también realizamos este tipo de procedimientos de cumplimiento de alimentos. Entonces pueden Así es. escribirnos a cajmetro.cl, en el banner principal se despliega un formulario y ustedes nos hacen llegar la consulta. Nosotros la Así canalizamos con es. nuestros profesionales que, como ya les he comentado, se encuentran brindando el servicio desde sus casas, porque nos seguimos cuidando y les seguimos cuidando a ustedes para que podamos salir De forma prontamente de, remota. exactamente, de esto que estamos pasando. Eh, yo liquidé la deuda con retención judicial, pero no pude escribir nada como detallando que se retenía el 10%. ¿Eso va en otro lado? ¿Eso es alguien que ya escribió Sí, y solicitó la retención? La sí, liquidación. probablemente la retención judicial que pidió ella es respecto de la retención judicial del empleador para el Claro, efecto del eso pago de la pensión entendemos. alimenticia. Sí, Ya, en consecuencia, ese tipo de retención judicial no es la retención del 10% o de los fondos previsionales a retirar. la ¿Ya? Es retención una es, aclaración. sí, eso es muy Esa retención importante. judicial es una retención judicial donde se le oficia al empleador del alimentante, del deudor, ¿ya? Para que el empleador retenga la pensión alimenticia o el porcentaje, ¿ya? Eventualmente que se fijó, De la y remuneración. la deposite exactamente en la cuenta de ahorro a la vista para que la persona, para que en este caso la alimentaria, pueda hacer uso de ese monto en favor de los alimentarios. Perfecto. Yo tengo una liquidación del 10 de marzo del 2020 y por si acaso saqué otra. Mira, previsora Kiunkala. Muy bien. ¿La liquidación Muy se bien. pide el día jueves cuando aprueban la ley o debo hacerla desde hoy? No. Muy buena pregunta. Sí. Yo sugiero que la liquidación la hagan desde ya. ¿Ya? Y que la hagan desde ya, porque efectivamente, como les explicaba anteriormente, va a haber una demora, y una demora que va a ser natural y obvia a partir de esta tremenda inquietud y esta Aumento de necesidad que, posibilidad, claro, y claro, posibilidad que se le entrega a las personas para poder ver en definitiva que se pueda cumplir esta deuda a partir de esta solicitud. claro. Hoy, no, perdón, hay que pedir cambio de causa C a Z, tengo entendido. ¿Qué es y cómo se hace eso? La causa C y la causa Este, Z. Mundo de la causa abogados. C, sí, pregunta abogado. La causa C, la causa contenciosa, que dio origen a la demanda y donde se tramitó el juicio. Y la causa Z es la que se abre cuando efectivamente existe pensión alimenticia. Cuando existe deuda de pensión alimenticia, Deuda. cuando existe una deuda, el tribunal abre una causa Z y traspasa parte de los antecedentes que están en esa carpeta digital, los traspasa a la causa Z. Y toda la tramitación posterior, para pedir la liquidación, para pedir las medidas de apremio, para pedir esta retención judicial, hay que hacerla en esa causa Z. Es La súper causa importante C el detalle. la causa C ya no sirve para esos efectos, ¿ya? La Solamente sirve para efectos de tener claridad de que ahí se fijó la pensión alimenticia. Y la primera vez que yo solicito que me liquiden la deuda, eso que explicábamos hace un momento, ver cuánto me deberían haber depositado versus cuánto me depositaron realmente, la primera vez se hace la causa C, que es donde me Así es, fijaron se los hace la alimentos. causa C y Pero cuando ahí, el tribunal, eso, cuando el tribunal me responde, me dice el monto, ellos, el tribunal, de manera interna, automática, ellos generan la causa Z. exactamente, Y de ellos ahí toman en más, conocimiento de si que tengo efectivamente que hay deuda. volver a pedir que me vuelvan a liquidar porque se siguen dando los incumplimientos, o sea, no me pagan o me pagan menos, se siguen pidiendo ahora, pero en la causa Z. Así es. Y Ya, todas las futuras liquidaciones, medidas de apremio, retenciones, se hacen en esa causa Z. perfecto. La retención del 10% se solicita cuando se habilita el portal. Ah, bueno, eso lo dijimos. Que una vez que se habilite, que esperamos que sea este jueves, se pueda pedir la retención del 10% a través del portal. De trámite fácil. Así es. Hice la liquidación en 2 oportunidades, pero fue rechazado dado que debo presentar las liquidaciones de sueldo, pero él trabaja de forma informal y la demanda indica el 25% de su sueldo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, cuando eventualmente existe una situación distinta a la regular, que es un porcentaje del ingreso mínimo
remuneracional, que es la forma regular en que se fijan las pensiones alimenticias, o incluso montos de dinero que se reajustan semestralmente, ¿ya? Y se establece la pensión alimenticia en base a un porcentaje, ¿ya? En ese caso, ¿qué es lo que se sugiere? Primero, que tenga un abogado, porque se van a generar ciertas complejidades en cómo ejercer ese derecho y efectivamente que el tribunal tome conocimiento de que la persona no está cumpliendo su obligación alimenticia. Claro. Y para eso va a, evidentemente, acreditar, o va a tener que acreditar que efectivamente a la persona no está trabajando, ¿ya? Y ahí hay una situación compleja, porque efectivamente la pensión alimenticia va a estar sujeta a los ingresos que la persona reciba. Y si no percibe sumas de dinero por concepto de remuneración, se puede generar un problema donde efectivamente ella no pueda efectivamente generar una deuda alimenticia. Pero eso yo sugiero que se vea directamente a través de un abogado porque siempre es alternativa para el efecto de poder materializar el derecho de los alimentarios. Mira, estamos pasados en la hora, Mauricio. No sé si tienes posibilidades de que nos quedemos un ratito más o nos Quedémonos un comprometemos. poquito. ¿Sí? Ya, ok. ¿Qué Sí, dice el sí, sí. público? ¿Nos quedamos? A ver, ¿es necesario que esté judicializada la pensión? Sí, ¿De acuerdo claro. a lo que hemos Es el conversado? primer, Sí, es el primer requisito, el de hecho. primer ¿Ah? requisito. Es El el primer primer requisito. Existe una pensión judicializada, o sea, que esté fijada judicialmente. y que sea que hoy día tenga incumplimiento, que no esté pagada, que me deban, aunque sea una Y parte. existe deuda que, reitero, que esté determinada la obligación alimenticia a través de una resolución judicial o eventualmente que exista una resolución que aprobó un acuerdo, sea transacción o sea mediación. Primera opción. La segunda es que existe una deuda, ¿ya? Y tercero, que esa deuda esté liquidada en tribunales. Perfecto. Bueno, aquí nos pregunta, ¿necesariamente el demandado debe solicitar su 10% para realizar la retención? Ya que la ley no lo ha especificado. Lo que hablábamos un momento, que es mejor hacer el trámite porque no tenemos claridad Sí. si la otra parte va o no a solicitar su 10% desde la AFP. Es un derecho eventual y condicionado al ejercicio de otro derecho, que es efectivamente que el afiliado solicite el retiro del 10% o los montos que tenga en su cuenta de capitalización individual obligatoria de la AFP. Perfecto. Si el papito corazón está muerto, ¿qué se hace en ese caso? Es que es el alimentante. Acá la opción que tiene esa persona sería eventualmente demandar a los abuelos para que ellos pudiesen cumplir con la obligación alimenticia. Esa es una alternativa. Claro. Pero mejor sería un escrito en lo principal solicitar la liquidación y en un otro sí solicitar la retención. Efectivamente. Eh, Y la retención fundada en el artículo 22, potestad cautelar de la ley de familia, claro, en caso de urgencia. claro. Decía acá, ¿qué pasa si no logro notificar al deudor? Bueno, tú nos explicabas que en el Bien. domicilio que se fijó en la demanda se entiende por ahí notificado al cabo de 3 días. Si no respondiste Así es. nada, se asume que tú no te opones al monto, que tú estás de acuerdo O con por el lo otro, monto. claro, o a través de los otros mecanismos que establece la ley, que eventualmente, como tú señalaste anteriormente, era el correo electrónico. Claro. No, que ella nos preguntaba si, ella, sí, Tita, nos preguntaba qué pasaba si no se lograba notificar al deudor. El Sí. deudor se va a entender notificado al cabo de 3 días. O sea, hay que notificar la resolución, ¿ya? Eso es lo primero. O sea, y efectivamente el tribunal se va a través de la información que remita la central de notificaciones, va a efectivamente corroborar que efectivamente la persona fue notificada. Y a partir de eso se empieza a correr el plazo y transcurrido ese plazo la persona podría hacer la solicitud y ejercer los otros derechos que la ley establece. Perfecto. Si existe liquidación de deuda, ¿se puede realizar una transacción para que se pague una parte de esta y otra parte se condone, por ejemplo? Sí, siempre es posible Es efectivamente hacer posible. un acuerdo de las partes para los Sí. efectos de poder buscar un mecanismo de pago que en parte puede ser pagado a través de esta FP, de los fondos retirados. Súper bueno también. Y la otra podría ser eventualmente pactada en cuota y pagada mediante otro mecanismo. Sí, súper bueno esto y lo conversábamos también con colegas tuyos que nos decía, bueno, si en realidad
yo que debo alimentos, tengo la posibilidad de retirar, por decir algo, 2 millones de pesos y debo 2 millones de pesos. Si yo los retiro, me quedo yo sin nada y tú con todo, pero si yo no retiro, tú te quedas sin nada y yo tampoco. Entonces, pues, Bueno, acordemos, veamos cómo podemos arreglar ahí. O sea, eso también para que lo tengan presente las personas, porque es una y realidad, eso, es una... exactamente, y eso yo creo que es una muy buena instancia, como tú señalas, para poder conversar y efectivamente también atender a las necesidades de ambas familias. ¿Ah? Así es, así es. Eh, dice, ¿cuánto es el monto que se puede retener, el 10% total o el 50% de ese 10%? Ah, lo explicamos que va a Sí. corresponder al monto adeudado. Acá lo importante es la deuda, La deuda es lo importante. así es. ¿La solicitud de retención tendría que hacerlo el usuario o el abogado patrocinante? Cualquiera de los dos, se tiene que poner de acuerdo. Exactamente, así es. Si el alimentante tiene más de una obligación con varios alimentarios, o sea, está demandado por varias personas, ¿cómo se hace la retención? ¿Quién ve los porcentajes para cada cual? El Bueno, monto de la... Tremenda pregunta. El es ejemplo una es tremenda pregunta. un Va a papá depender, o una mamá que está demandado por hijos o hijas o nietos, en caso de que sean abuelos, y tiene distintas demandas, distintos juicios, distintas deudas. ¿Cómo se reparte el monto? sí. Bueno, primero, todos tienen que hacer la gestión de liquidación y solicitar la retención de los fondos provisionales. Primero, ¿ya? Y luego, la lógica es que debiese aplicarse el principio de proporcionalidad, vale decir, de acuerdo a la proporción de la deuda, debiese aplicarse en definitiva respecto del monto a distribuir por cada uno de los alimentarios. Perfecto. Consulta, yo solicité la liquidación de deuda el día viernes. ¿Debo realizar el documento hacia la AFP independiente que aún no esté la liquidación en el sistema? No, porque esto se hace en el tribunal. Se hace Es a que, partir del claro, jueves, se va a disponer de un formulario del trámite fácil del Poder Judicial, donde nosotros vamos a poder solicitar la retención una vez que yo ya tenga mi liquidación. mira, acá sobre ese punto, María Eva, es muy importante tener presente lo siguiente. Las AFP no están en línea, no trabajan, no funcionan en línea con los juzgados de familia. En consecuencia, la AFP no tiene idea si efectivamente ese afiliado o cotizante tiene una obligación alimenticia fijada en tribunales o eventualmente a deuda de pensión alimenticia. En consecuencia, la solicitud se hace directamente en el En tribunal el tribunal. que pone en conocimiento a través de un oficio la situación de deuda del alimentante. Ahí recién toma conocimiento y ahí en definitiva lo que hace el tribunal es darle una orden, una instrucción a la FP para los efectos de que no libera los montos. Claro. Pero hasta que eso no ocurre, la AFP no tiene cómo enterarse porque efectivamente el sistema no funciona en red, en ese aspecto al menos. Claro que sí. Después nos dice, si la persona no pide su 10%, no se puede pedir. Ah, bueno, sí, lo estábamos explicando, que era un derecho supeditado a otro derecho. Sí, nos Así es. explicabas tú. Hola, consulta, yo estoy en un juicio con liquidación hecha en marzo, debiera hacer otra liquidación, ya que el demandado quiso apelar. Pero eso ya lo hablamos, de la que estaba en la Ya cola, lo hay hablamos. que esperar, sí. Sí. Hola, ¿qué pasa con los casos en que nunca se abre una libreta para el depósito de los alimentos? Qué buena pregunta, eso pasa mucho. Bueno, ahora es cuando. Ahora es cuando. Ahora es cuando, Nunca es efectivamente. tarde. Nunca es tarde, efectivamente, hay que ver también dentro del mismo procedimiento si eventualmente el alimentante pagó en la cuenta corriente del tribunal, que también es una alternativa. Sí, ¿Ya? pues, El sí, hecho, entonces, cuando se solicita la liquidación, se abra la libreta, se pide la liquidación, ¿ya? También habrá que pedirse efectivamente que se constate en la cuenta corriente del tribunal que efectivamente el alimentante no dio cumplimiento tampoco por esa otra vía alternativa. claro. Hola, mis hijos ya es mayor de edad, tiene 20 años, sigue la misma demanda que está a mi nombre, igual la puedo hacer como mamá. Sí, puede hacerlo ¿Qué edad todavía. qué edad tiene su hijo? 20. Sí, sí puede hacerlo. Puede hacerlo. Sí, Y puede puede. hacerlo en virtud de la ley, digamos. Si el hijo vive con ella, efectivamente puede hacerlo. Ahora,
también, como explicamos, lo puede hacer el hijo. Así es. Ahí pueden ponerse de acuerdo mamá, hijo, hija, mamá o papá. O papá, exactamente. Eh, Solo se puede condonar si la demandante acepta en un acuerdo. Sí, lo que hablábamos, que era momento Así de es. conversar, de ponernos de acuerdo. Eso. Eh, Hola Mauricio, ¿el oficio de la FP se tramita personalmente o el tribunal lo va a decretar y oficiar a ellos derechamente? Mira, yo creo que ahora lo que va a ocurrir directamente va a ser remitirlo por sistema o por vía digital a la FP. Difícilmente por la situación de pandemia se tramite personalmente. ¿Ah? Entonces hay que pedirlo además en esos términos, que se tramite vía interconexión directamente desde el tribunal a la FP respectiva. Perfecto. Esperamos que los juzgados puedan cubrir las solicitudes y llegar a tiempo con las retenciones de la AFP. Esperamos lo mismo, Elita. Ojalá. Estamos en lo mismo. Por eso es importante hacer lo antes posible esto y hacer las solicitudes, los escritos bien presentados con estas medidas cautelares que les denominan los abogados. Así es. ¿Podrían explicar eso de la letra C y la letra Z? Lo explicamos hace un momentito. ¿Desde cuándo pueden retirar el 10% y a pedir la liquidación de alimentos? Y hoy me le dijeron que se demorarían alrededor de 10 o 15 días en mandar la liquidación. Recién ahí voy a poder hacer el trámite. Claro, efectivamente lo que estamos conversando, que van a haber Efectivamente, y por tribunales. eso la demora, la natural demora que va a generarse a partir de una cantidad importante de solicitudes de liquidación, amerita además lo otro, que dice relación precisamente con pedir la retención fundado en la potestad cautelar del tribunal, dado para los efectos de que efectivamente el derecho que ejerce en este caso la parte alimentaria no se vea afectado. ¿Cómo se llama el trámite que hay que hacer en el juzgado? Solicitar la liquidación por un lado y después pedir la retención. Nos Sí, preguntaban. Mauricio, yo respondo porque aprendí de ti, tú hoy está día me bien. corriges, No, ¿ah? no, tú por favor dale, no hay ningún problema. Sabes súper bien. Se sabe ya si el formulario de trámite fácil solicitará desde la retención como medida cautelar? Muy buen punto, muy buen punto. Yo no sé exactamente qué vaya a sacar finalmente el Poder Judicial. ¿Ah? No, no desconozco el documento, pero si por alguna razón no estuviese contemplado en el procedimiento de trámite fácil, ahí yo sin duda que recomiendo que las personas, los usuarios, se acerquen a la corporación a través de los mecanismos para que se formulen esos mismos términos. Que lo podamos canalizar a través nuestro. Así es. El trámite se llama retención del 10%. Muy bien, nos están ayudando con la respuesta. Independiente de que no esté lista la... Ay, que caen las preguntas, perdón. Independiente de que no esté lista la liquidación debida, ¿la retención se solicita igual? Sí, lo que habíamos conversado. Lo Sí. primero es la liquidación. Con la liquidación Paso yo uno. pido eso. Paso 1. Paso uno, liquidación. Le mandan saludos al querido jefe Mauricio Prade. Gianni Sweet, le mandan saludos. Si la demandada está fuera de Saludos. Santiago, ¿dónde vive la madre? Si la demanda está fuera de Santiago, ¿dónde vive la madre? Pero el niño vive con sus abuelos acá en Santiago. ¿Qué pasa en este caso? La persona que es el titular de la demanda es la que solicita la liquidación y la retención. Así es. Independiente que los abuelos quieran regular el cuidado personal o la tuición, como se llamaba antes, y ellos hacer el trámite de manera posterior. Pero para este trámite ¿Quién, no nos compliquemos, no hagamos otro juicio, no. acá lo importante es quién es la alimentaria y está representada, si la madre demanda en representación de su hijo, ella para todos los efectos es la representante y ella tendrá que hacer el trámite. Pedir la liquidación con retención, ¿eso me sirve para hacer el trámite? Esa es una pregunta que nos hicieron arriba, pero ya lo habíamos aclarado. Sí, Habíamos dicho que una cosa es la forma de pago de los alimentos, que podía ser por retención del empleador, y otra cosa es lo que nosotros estamos solicitando, que se retenga el 10% de en la retiro del AFP, 10%. que es otra Así cosa. es, son cosas distintas. ¿Cómo sé, cómo sé si la liquidación está ejecutoriada? Mira la pregunta. Bueno, eso lo tendría que informar el abogado,
porque hay plazos acá. ¿Ah? Hay un plazo de 10 días para apelar, ¿ah? De la sentencia. Y si dentro de esos 10 días no hay recurso de apelación, efectivamente la sentencia se entiende ejecutoriada. A ese efecto, el tribunal regularmente lo que hace es certificar esa ejecutoria. Le mandan saludos también acá, Nicole Campos, un gran saludo a Mauricio Prades Ah, como tutor y profesional. Ahí le mandan saludos también. saludos, Nicole. Si en el sistema salgo como demandada, ¿no influye? Lo que hablábamos, porque lo ideal es pedir que se Sí, aclare, estamos entendiendo que debiera decir demandante y no demandado, lo que estábamos sí, conversando. así es. Ahora, no obstante eso, igual se puede hacer la solicitud, porque efectivamente lo que debiese realizar el tribunal en este caso sería confirmar la calidad de la parte que está haciendo el requerimiento. ¿Mm? ¿Qué es eso de que está ejecutoriada? Mira, pero quedó la pregunta. Quedó Es firme que y ejecutoriada, dicen ustedes. cuando una resolución está firme y ejecutoriada quiere decir que no se ha interpuesto ningún recurso respecto a la resolución. Entonces, eso quiere decir que ya está fija esa obligación alimenticia respecto del caso en cuestión, que es alimento. Respecto de los alimentos están fijos. Esos son los alimentos que se deudan. Si no está firme y ejecutoriada es porque efectivamente alguna de las partes interpuso algún recurso de apelación para poder o aumentar o eventualmente rebajar el monto que fijó el tribunal en primera instancia. Cuando soy yo la que solicitó y si tengo custodia. Lo que le explicábamos recién cuando nos preguntaban si ella vivía en otro lugar, pero los hijos estaban en Santiago, estaban con los abuelos, lo que le explicamos hace un momento. Esas serían todas las preguntas, respondimos todo, nos pasamos un montón. Este es Nos el en vivo pasamos más harto. largo que hemos tenido. De verdad, muchas gracias Mauricio por tu disponibilidad. Creo que fuiste sumamente claro, de verdad, era necesario y te lo pedí muy tarde del viernes, así que aquí Sí, en público sí, los no. agradecimientos porque era necesario, teníamos que responder a la necesidad de las personas, valga la redundancia, así que nada, un abrazo grande, qué bueno que estés bien y Igual tú a también. todas las personas que tengan dudas, que puedan ir en esta línea del derecho o en cualquiera otra, lo que les decimos siempre, visiten nuestra página web, cajmetro.cl, van al principal, desplieguen el formulario, tienen todos sus antecedentes, háganos las preguntas. Nuestros profesionales desde sus hogares estamos disponibles para responderlas a través de la previa derivación que hacen nuestros profesionales de la plataforma de atención no presencial, derivando a las oficinas que corresponden para poder responderles a tiempo, de manera oportuna, sobre todo ahora que es tan importante como nos señala Mauricio. Un abrazo grande, Mauricio, Muchas cariño a gracias la por la familia. invitación y también un agradecimiento a todos los que participaron y hicieron sus preguntas. Así que nos vemos pronto. Esté muy bien. Súper, un abrazo. Cuídense mucho, Chao. sigamos en Igual tú. casa. Chao. Chao, Nos chao. vemos.